todas las personas, para todos los familiares, para todos los hermanos en la fe que se unen como todos los días martes en este horario. Sean bienvenidos al Faro, el programa que originamos desde acá, desde la Iglesia Cristo es mi bendición en Bogotá, Colombia, con el propósito, con el objetivo de poder llegar hacia sus hogares de una forma virtual, pero siempre llevando una enseñanza, una palabra de edificación, un estudio bíblico en el cual lo hacemos de una forma distinta a la parte tradicional, donde lo que hacemos básicamente es con un grupo de panelistas tocar un tema que es de bastante interés por las razones diferentes que sean. Me explico, por ejemplo, en ocasiones hemos tocado aspectos netamente proféticos, me refiero a libros como el Apocalipsis, como la profecía de Jesús en Mateo. Hemos hablado también de algunas partes de lo que es el libro de Daniel, del mismo Isaías y varios otros compilados que están dentro de la historia de las escrituras. Y hemos hecho un análisis profundo siempre trayéndolo al paralelo de lo que será, lo que va a ocurrir, no solamente para la iglesia, sino también para todo lo que es el pueblo como tal. Y además, siempre trayendo ese mensaje de amor y de exhortación, donde también debemos estar preparados para los eventos que están por venir. Pero también hemos tocado temas en algunos momentos que hacen alusión a algunas circunstancias o situaciones dadas dentro de la escritura y que obviamente nos dejan una enseñanza muy aplicativa al día a día. Hemos mencionado, por ejemplo, estudios dentro de las escrituras de las parábolas de Jesús, algunas de ellas, y en este caso hemos venido hablando de las fiestas de Dios. Y básicamente lo que procuramos a través de ella, y esto es algo que hemos predicado dentro de la iglesia y lo hemos hecho en diferentes momentos, estas fiestas o estas festividades, es importante de alguna manera entenderlas y poderlas aplicar dentro de nuestras vidas y dentro de nuestra congregación, no con el ánimo o con el propósito de judaizar a nadie, pero sí con el propósito de traer bendición a su hogar y a su vida. Y ese es el estudio que hemos venido teniendo durante las últimas semanas y básicamente este fin de semana se va a dar cumplimiento a la cuarta festividad implementada por el Señor. Me refiero a la fiesta del Pentecostés, también por allá en el Antiguo Testamento conocida como la fiesta de las semanas. Así de que vamos a estar, si Dios lo permite, teniendo un último estudio, se podría decir, de este enseñanza o sobre esta festividad. Y seguramente la semana entrante vamos a hacer un compilado, tal vez con preguntas y respuestas, básicamente sobre este tema. Pero básicamente hoy lo que pretendemos o lo que buscamos es poder concluir lo que hace parte de este estudio. Pero antes de entrar a profundizar en el tema, permítame saludo como siempre a mis panelistas, dándoles las gracias de antemano por estarnos acompañando en esta noche. Y arranco con usted como siempre, copastor, dándole la bienvenida, las gracias y obviamente deseando de que tengamos el mejor de los estudios en esta noche. Bienvenido, copastor, bienvenido a este nuevo faro, último capítulo que hablamos sobre el Pentecostés. Dios le bendiga a usted, pastor, a nuestro hermano Exxon, nuestro hermano Ricardo, cada uno de los hermanos que nos han acompañado aquí en El Faro, como nuestro hermano Julio, nuestro hermano Daniel, los bendecimos allí donde estén. Y a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Estoy viendo por aquí al hermano Leonardo Gómez, que siempre nos sigue. Un saludo para él especial, que su salud siga restableciéndose. Vamos a terminar, sí, con el estudio acerca de lo que es la fiesta de Pentecostés. Yo creo que tenemos ya una idea bastante general y, bueno, no tan general, digamos, porque ya hemos avanzado un poco en el estudio. Debemos a este punto como cristianos saber diferenciar exactamente y decir de qué se trata el Pentecostés antiguo y el Pentecostés nuevo. Quizá hoy tocaremos un poquito más de lo que es el Pentecostés nuevo. Eso lo pongo entre comillas, ¿no? De todos modos porque sigue siendo la misma fiesta de Pentecostés.
pero que tengamos entonces la idea, ¿no? De qué se trata el Pentecostés, que si a nosotros nos preguntan, no digamos, bueno, sí es una fiesta que se celebra después de que Cristo murió y ya. No, pero tengamos una idea de dónde salió eso, qué es lo que significa para nosotros como cristianos y por qué nosotros deberíamos conmemorar esta fiesta. Eso es lo que nosotros queremos de parte de que ustedes tengan ese conocimiento y sepan explicar de qué se trata esta fiesta. Bienvenidos y esta noche daremos ya parte final de lo que se trata esta festividad de las fiestas entregadas por el Señor allá en el libro de Levítico en el 21, 23, perdón. Siga, pastor, y ya volveremos entonces para saber el desarrollo de esta última parte de la fiesta. Así es, seguiremos profundizando sobre este tema, sobre esta festividad. Y sí, ya básicamente lo que nos queda es realmente eh, concluir, cerrar un poquito lo que ya se ha venido tocando durante estas últimas semanas y lo que incluso hemos conversado, inclusive, perdón la redundancia, hace un año, más o menos, tal vez, o algo más de un año, estuvimos hablando de las fiestas de Dios y ahí también mencionamos lo que es el Pentecostés. Digamos que lo que estamos haciendo es un repaso de alguna manera, dejando sí obviamente algunas cosas claras de lo que es este tipo de eventos o de festividades. Voy con mi siguiente panelista en esta noche, también dándole las gracias por estarnos acompañando en este nuevo capítulo del Faro. Hermano Exxon, bienvenido a esta entrega nueva de El Faro, donde estaremos hablando en su último capítulo de la fiesta del Pentecostés, que este domingo la celebraremos no solamente en la iglesia, sino allá en el pueblo de Israel también coincidirá esta fecha. Bendiciones para usted en esta noche y bienvenido a este Faro. Muy buenas noches, Pastor Miguel, copastor Jairo, a los hermanos de la iglesia, los familiares, los amigos, las personas como el señor Leonardo, que es muy constante en las transmisiones. Les mandamos un saludo desde aquí, desde la internet. De antemano quiero ofrecerles disculpas por alguna razón. Me comentan de que la transmisión, cuando o habla el pastor o cuando hablo yo, alguno de los dos tendemos a desaparecernos. Y pareciera de que simplemente como que desactivamos la cámara, y no, la cámara la tenemos activa, simplemente que el programa de obviamente que transmite a través de Facebook Live puede que nos esté generando, y esto genera de que alguno de nosotros en algún modo no nos veamos en vivo y en directo. Sin embargo, aquí estamos. Pastor Copas, otro le llaman y donde hoy voy a intentar que tengamos disponible de tratar de realmente unir, digamos, eso de lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, que fue el tema que tocaron la semana pasada, el pastor y el copastor, que este evento ya había ocurrido. Simplemente que para nosotros, los cristianos, los pentecostales, los evangélicos, como usted nos quiera denominar, pues siempre se nos dio una enseñanza simplemente como que ser un tema exclusivo del Nuevo Testamento, y no. Entonces vamos a tratar de terminar y concluir enseñando cómo es que se celebra Shavuot, porque es una fiesta, y las fiestas, yo vengo de unas fiestas, gracias al Señor, una muy bonita fiesta, y se celebró, ¿verdad? Y en eso vamos a tratar de avanzar en esta noche de este día martes, con la ayuda del Señor. Y como siempre, la recomendación, pastor, copastor, iglesia, Biblia, papel y lápiz, y una actitud de enseñanza. Continuamos, pastor. Bien, vamos a abrir las escrituras en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 1 en adelante. Hoy voy a utilizar la nueva
traducción lenguaje actual para que usted lo tenga en cuenta y usted se va a dar cuenta por qué hoy estoy utilizando, digamos, esta versión. Me encanta, como siempre, manejar diferentes versiones a través de los estudios para hacer comparativos de versículos, pero esta en particular quiero que usted lo analice en esta noche y se dé cuenta el contrasentido que tiene tan enorme en cuanto a lo que se escribe en este pasaje. La escritura nos dice de la siguiente manera, dice, el día de la fiesta del Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto, oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vinieron algo parecido, óigame bien, algo parecido a llamas de fuego que se colocaron sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Verso 5. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén, y quiero que le preste atención a esta palabra, porque seguramente en la Reina Valera usted va a encontrar la parte que dice los que moraban en Jerusalén. Y aquí nos habla específicamente era de que habían unas personas de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que decían los unos a los otros, pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países, algunos como de Partia, Media y Elán. Otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Pánfilia y Egipto, y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma. Otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido, óigame bien, otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que oigamos hablar en nuestro idioma de las maravillas de Dios y no salían de su asombro ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? Hasta ahí vamos a dejar la escritura en esta noche y creo que ahí hay varios aspectos interesantes para denotar y que, como les decía, en esta versión que he leído es muchísimo más sencillo de entender algunos conceptos, porque, por ejemplo, empiezo por decir que una de las cosas que siempre se tuvo dentro de la mentalidad de la mayoría de creyentes, de los que se conocen o conocemos algo de la escritura, siempre pensamos que los únicos que estaban reunidos en ese momento eran los 12 apóstoles y tal vez las personas más cercanas a lo que era el núcleo de Jesús. Pero según lo que nos cuenta, nos relata esta versión, era un grupo mayoritario, eran varios los que seguían a Jesús en ese momento y estaban reunidos juntamente con los apóstoles en eso que es conocido como el aposento alto. Ahora bien, esa fecha del Pentecostés se da a luz una promesa que había sido dada por Jesús, y es que cuando él se retirara, él tuviera que partir hacia los cielos, iba a aparecer lo que él mismo llamó como el Consolador, como la tercera persona en esta situación. Otro aspecto que inclusive lo remarqué el sábado que tuvimos el estudio bíblico y el domingo también lo hice alusión un poquito a esto, es que habían personas de diferentes nacionalidades. Eso sí, tenían algo en común.
me refiero a los que fueron llegando y se dieron cuenta de que los apóstoles y los seguidores de Jesús estaban hablando en otros idiomas y que ellos entendían. Se menciona de que habían personas de diferentes lados del mundo, pero tenían algo en común. Ahorita más adelante seguro entraremos a analizar algunos aspectos, y eso en común era de que ellos conocían la bendición que había a raíz de celebrar este tipo de festividad. Por esa razón se encontraban en Jerusalén. Voy con usted, copastor, para que empecemos a analizar lo referente a estos pasajes leídos en lo que es la parte de Hechos de los Apóstoles. Esta es la que yo podría mencionar el nuevo Pentecostés, como les digo, eso lo pongo entre comillas porque es la misma fiesta o digamos la sombra de lo que fue la fiesta en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan que yo les mencioné la semana pasada que dentro de las fiestas del Señor, cada fiesta que se realizó en el tiempo antiguo era sombra de lo que iba a pasar en el tiempo actual. Actual, digamos, desde el momento en que nace Jesucristo hacia acá. Tanto la Pascua como los panes sin levadura como la fiesta de las primicias no fueron sino sombra de lo que iba a acontecer. Esta fiesta de la Pascua es igualmente, de Pentecostés es igualmente lo mismo. En el tiempo antiguo nosotros mostramos qué era lo que celebraban y en el tiempo moderno vamos a ver qué es la significancia tiene para el pueblo cristiano. No me quiero adentrar en lo que es ya el punto digamos de esta nueva Pascua sin escuchar a mi hermano Exxon antes porque no sé si él necesite hablar algo sobre el Antiguo Testamento y no quiero que vayamos de un lado al otro, ¿no? Entonces más bien yo quisiera escuchar si mi hermano Exxon tiene algo de referencia de lo que fue el Pentecostés en el Antiguo Testamento y ahí sí empezaremos a abordar lo que viene en el Nuevo Testamento. Siga, pastor. Amén. Está bien, gracias, está bien. Mire de que sí, yo estuve muy atento al mensaje la semana pasada y por eso es de que dije, bueno, chévere, porque en el primer programa, que obviamente sí estuve presente, tocamos el contexto de Levítico, que el mismo pastor arrancó leyendo por allá por Levítico capítulo 23. Mire, el segundo estudio que fue hace 8 días, ya nos metimos un poquito más hacia nuestra época, y ni siquiera nuestra era, porque estamos hablando hace 2000 años. O sea, uno lo ve reciente, pero a la larga no es tan reciente ese evento. Entonces, lamentablemente, la enseñanza cristiana contemporánea, ¿verdad? De los ministerios, nos estancó de alguna forma. Y creo que eso lo hemos venido aprendiendo en cada de las fiestas, en cada de los temas relacionados con la raíz hebrea. Obviamente, hoy le pegamos al pinochazo con la fiesta de las semanas o Pentecostés. Y yo podría decir que se nos enseñó mal, de alguna forma a otra no malintencionado, que es que el Espíritu Santo cae en Hechos capítulo 2 y todo el mundo, uy, gloria a Dios, aleluya, bendito. Bueno, ¿qué pasó entonces por 5000, por 3000 años? Estuvo de vacaciones el Espíritu Santo, porque precisamente llega después de que Jesús está aquí en la tierra 40 días, unas vacaciones impresionantes de parte del Señor, después de que resucita, que lo que leyó Miguel la semana pasada, pues yo sentí un lindo mensaje ahí en cuestiones de que, wow, nunca me había enseñado a mí la religión tradicional, de que Jesús no fue que murió y chao, se fue. ¿Qué? Estuvo aquí 40 días el Señor entre la gente, visitándolos, comiendo pescadito, comiendo carne asada, interactuando y dándole la expectativa a la nueva novia. Hey, mucho cuidado, quiero que estén pendientes para tal fecha, para tal día, necesito que se me reúnan allá y ustedes van a entender por qué quiero que ustedes lleguen allá. Mire, si lo hablamos del contexto correcto, no está mal que se enseñe que el Espíritu Santo se derrame en Hechos capítulo 2. No está mal. O sea, si me lo preguntan, no está mal. Pero el problema aquí
es de que como que se predica esa teología del reemplazo, pastor como pastor iglesia. ¿Cuál teología del reemplazo? Porque muchas iglesias hasta el día de hoy enseñan que, claro, como Israel, el Señor la echó la desposó, Jeremías capítulo 3. Ahora la iglesia cristiana, pentecostal, evangélica, bautista, como usted la quiera llamar, ahora la iglesia viene a ser la primerita. Y eso es un error teológico, escatológico, de grave mayor. Y lo sabe el diablo, pastor con pastor. Y eso es lo que se nos vino enseñando, que ahora la iglesia es la que reemplaza a Israel. Eso no está en la escritura. Bajo ningún contexto apropiado, y menos bajo este libro que tengo aquí, que es la raíz hebrea, se enseña de que la iglesia cristiana está o a un nivel más arribita que el pueblo escogido de Dios. Pero claro, entendemos, todas estas Biblias que tenemos, la Reina Valera, la Nueva Traducción, las que me mencione usted ahorita, todas ellas han eliminado precisamente el contexto hebreo. Si no estoy mal, el programa pasado, ¿verdad? El primer tema, el pastor lo abre con Levítico capítulo 23, versículo 5. Yo les voy a enlazar en este primer segmento. ¡Wow! Sí había ocurrido ya el primer Pentecostés, para que usted me entienda, el primer Shavuot. Ya había ocurrido antes de Hechos capítulo 2. Si lo tiene el pastor o el copastor, que me ayude con eso, yo voy avanzando aquí en el tema y en la explicación. Levítico capítulo 23, versículo 15. Les agradezco. Y el otro, sea el que tenga Deuteronomio capítulo 16, pastor. Si usted que tiene una voz de trompeta. Copastor, Levítico 23, capítulo 15, un poquito en adelante, y el pastor Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 y 16 en adelante. Y les hago entender. Y contaréis desde el día que sigue del día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contarán 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Continúo. Pastor. Deuteronomio 6, 16. Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 y después el versículo 16. Okay. 16:9. Dice, 7 semanas contarás desde que comenzaré a meter la hoz en las mieses, comenzará a contar las 7 semanas. Y luego pasamos a ¿cuál? Al 16, al 16. 16, dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta de solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Oigan eso, hermano. Si el domingo, como dice el pastor, se va a celebrar en la iglesia, ¿verdad? Mire la indicación de entrada. No nos podemos presentar con las manos vacías. ¿Qué es esta fiesta de Shavuot, amada iglesia? Para que usted lo entienda de una forma clara, en español colombiano, año 2022, a las 7:26 de la noche del 31 de mayo. Es una fiesta de peregrinación, ¿verdad? Es una fiesta donde usted, lamentablemente, esto no lo sabíamos. Actualmente llevamos la cuenta del Omer, o los judíos llevan lo que le llaman la cuenta del Omer, que es una cuenta desde el día en que ellos salen de Egipto y pasan prácticamente Pentecostés. Si usted me pregunta qué es Pentecostés, pues derive, Penta, 50. Ya, ese nombre ni siquiera es parte del cristianismo, es un nombre hebreo. 50 días desde que salen de Egipto por el desierto, preparándose,
50 días de peregrinaje. Y si lo traemos a nuestra era, pastor, pastor, nosotros debíamos haber arrancado después de que arrancó la fiesta, después de panes y levadura. Desde ahí nosotros teníamos que tener un conteo diariamente. ¿Qué se hace o qué hacen los judíos actualmente desde ese día hasta el día de hoy? Hoy estamos en el día 45. Imagínense, estamos a 5 días de llegar a Shavuot. ¿Sí o no? ¿Qué hacen ellos por 45 días? Por 49 días, porque obviamente el 50 es Shavuot. Entonces, por 49 días, todos los días esa gente hace una oración, se prepara. ¿Para qué se prepara por 50 días, pastor con pastor? ¿Con quién se van a encontrar en Hechos capítulo 2? Allá donde Jesús les dice, vayan para allá, que allá les va a llegar una sorpresita, una bendición impresionante. ¿Para qué se estaban preparando? Pues para un encuentro, y no precisamente del G12. No, 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 no. Para un encuentro con Dios, que es exactamente lo que ocurrió en la época de Moisés. Ahora, en esos 50 días, pastor con pastor, lo que se hace, como lo acabamos de leer, ustedes lo acaban de leer, dice el Señor, ustedes no se pueden presentar, ¿con qué? Con las manos vacías. Yo les pregunto, ¿será que es que Dios necesita dinero, pastor con pastor? ¿Será que Dios es un limonero como la Iglesia Católica lo tiene? Porque según ellos, Él es un limonero, ¿no? Que le dan limosna. Y no, hermanos. Ese tiempo de preparación, de caminar en el desierto, de ver cosas impresionantes, Dios lo utiliza porque Él sí conoce lo que es lo que su pueblo en primera instancia hacía. Ellos sabían de la bendición que Dios obviamente les daba todos los días en medio de un desierto donde no hay ni agua, donde no hay ni comida. Entonces, cuando llega ese número 50, ese día 50, y tiene que ver cuando ellos cruzan el mar y llegan a los pies del monte Sinaí, ahí Dios le pide a Moisés, venga Moisés para arriba, venga para acá, súbase aquí un momentico, déjeme el pueblo allá, necesito entregarle a usted unas instrucciones. Pero en esos 50 días, lo lindo es de que este pueblo, hermano, que eso no sale en las películas, ni en la película que a mí me gusta en Semana Chanda, la de los 10, la de los mandamientos, la de Moisés. Ahí no aparece esa parte donde ellos todos los días guardaban algo de lo que Dios les mandaba. ¿Sí me entiende? El maná, la bendición. Ellos guardaban algo. Día 1, día 5, día 15, día 20. Y cuando llegaban al día 49, claro, ellos tenían ya la ofrenda que leyó el pastor y el copastor y estaban listos para entregarla al Señor. Si lo traemos para que vayamos rompiendo el hielo en este tercer programa, pastor copastor, mire que la iglesia en estos 50 días desde que celebramos Pesaj, Pascua, mire, el Señor simplemente ha querido de que en esos 50 días nosotros lentamente nos estemos preparando, hermano, como esa novia. ¿Por qué? Porque en 5 días el Señor en esta fiesta va a aparecerse a través de ¿qué? Del derrame de ¿qué? Del Espíritu Santo de capítulo 2 del libro de Hechos. Entonces, lo voy a dejar ahí para arrancar, pastor, pero quiero empezarlos a conectar. Sí hay una conexión. No es un primer evento, de hecho ya había ocurrido, y en el próximo segmento les voy a enlazar un poquito más del significado, porque es que lo tenemos también hasta mal enseñado, que es el Espíritu Santo. Y sí, es cierto, es la venida del Espíritu Santo, pero ¿cuál es la función del Espíritu Santo realmente? ¿No dice la palabra que Él es el que nos juzga de pecado, de juicio y de qué? ¿Y de justicia? Tiene que ver exclusivamente, no con el hablar lenguas, pastor. Ese no es el propósito de Shavuot, ni de Hechos capítulo 2, por el Espíritu Santo. Ese no es el tema. El tema tiene que ver netamente y relacionado con el término de la salvación. Y eso lo voy a explicar en el próximo segmento para que todos también podamos avanzar aquí. Pastor,
Indudablemente, algo de lo que es importante de que analicemos, porque casi siempre cuando se habla del Pentecostés, inclusive se hace alusión o se relaciona hoy en día, por ejemplo, con la palabra avivamiento. Es algo de lo que hoy en día, digamos, aparece muy cotidianamente cuando normalmente se lee este texto y se hace alusión, digamos, a lo que es la aparición del Espíritu Santo ahí en Hechos capítulo 2 de una forma diferencial. Me identifico plenamente con lo que dice el hermano Exxon. No significa de que ahí hacia atrás el Espíritu Santo no hubiera aparecido. Por supuesto que apareció y en muchas ocasiones. Por no ir muy lejos, en el mismo bautismo de Jesús, recuerde usted de que dice que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se posa encima del mismo Jesús. Es decir, ahí ya de todos modos estaba la manifestación de él y obviamente en la parte del Antiguo Testamento usted encontrará varios momentos en los cuales el Espíritu Santo también aparece. Pero yo interpreto tres aspectos que me parecen bien interesantes que toquemos y que analicemos porque es importante que la gente entienda, digamos, algunos conceptos en varias cosas que tiene que ver básicamente con esto, con esta festividad como tal. La primera, básicamente en mi criterio, tiene que ver justamente con una promesa que se da por allá en el Antiguo Testamento y que la hablamos inclusive el día sábado pasado en el ayuno, y tiene que ver con algo que el mismo Señor dice y es un nuevo pacto. Recuerde usted de que los pactos no son normalmente o no son como normalmente nos los han planteado de nosotros hacia Dios, sino en su gran mayoría es cuando Dios realmente decide hacer un compromiso por iniciativa de Él con cada uno de nosotros. Y Él había dado un pacto con el pueblo de Israel en el momento en el que es entregadas las leyes, por allá en lo que hace alusión a lo que son las 10 tablas de la ley y bueno, varias otras cosas. Ahí hay un pacto, pero recuerde usted de que ese pacto se rompe por el pueblo de Israel, o sea, ellos entran en pecado, se alejan de lo que es realmente las reglas que Dios había instituido y ahí se quebranta ese pacto y se rompe completamente. Más adelante la escritura justamente vuelve el Señor y toca este nuevo argumento, llamémoslo, y dice, y ya no voy a hacer como hice con sus padres por allá cuando los saqué de la mano de Egipto, sino que ahora voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, completamente diferente. Y es que esas leyes van a estar en su mente y en su corazón. Y justamente cuando analizamos aspectos como esos, se ve claramente de que cuando aparece el Espíritu Santo, ese tipo de leyes justamente se manifiestan en nuestro corazón, porque recuerde que el mismo Señor dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, que es el que nos lleva justamente a entender cuando estamos fuera de la voluntad del Señor. No es el mensaje, no son sus palabras, no es lo que usted esté diciendo, sino es directamente lo que el Señor hace por medio del Espíritu Santo. Entonces, obviamente, cuando el Espíritu Santo toca el corazón de cada persona, algo de lo que justamente aparece es el discernimiento de esas leyes en el corazón de cada persona. Por eso es que cada quien sabe en su momento cuando le está fallando al Señor de que está cometiendo algún error, porque tiene justamente la voz del Espíritu Santo hablándole a su mente, a su corazón. Eso por un lado. Lo segundo, recuerde usted de que también, esto lo mencioné el sábado pasado, hay algo y es una promesa para su novia, para su escogida, y esto tendríamos que irnos, no lo voy a mencionar porque obviamente esto me tomaría todo casi que el programa, pero hay una promesa de acuerdo a la cultura judía cuando se va a desposar con alguien, y cuando hay ese desposorio existe algo que se llaman arras, y estas arras inclusive se simbolizan a través de un anillo. Pues bien, déjeme decirle de que esas arras
inclusive dentro de la escritura se registra que se da cumplimiento el día de Pentecostés. Por eso yo les decía el sábado pasado y aún el domingo lo toqué en el mensaje, les decía, ¿cómo usted no va a celebrar el día en el cual se da este cumplimiento o se está reiterando o se está recordando de que hay una promesa de parte del Señor en cuanto a desposar a su amada? Así de que esto es algo que también aparece ahí. Y por otro lado, tercer aspecto que me parece bien, pero bien crucial, es justamente lo que estaban haciendo esas personas que estaban allá y que no pertenecían al pueblo de Israel. Y es entender que a través de lo que ellos presentaban como ofrenda, venía bendición a su hogar, a sus casas, a su economía, a su agricultura, a cada una de las áreas que ellos practicaban. Ellos sabían que cuando llevaban ese tipo de semilla delante de la presencia del Señor, lo que vendría posteriormente era una bendición en abundancia sobre cada una de las cosas que ellos presentaban. Tres aspectos que me parecen fundamentales y que se tienen que analizar cuando se hablamos básicamente de lo que es el Pentecostés. Copastor, voy con usted. La semana pasada hacíamos esa pregunta y esa precisión, la misma que menciona nuestro hermano Exxon y que menciona aquí el pastor. Yo les decía, ¿qué relación tiene las tablas de la ley o las leyes del Señor con el derramamiento del Espíritu Santo? Como les mostré allí en el cuadrito la semana pasada, pues esa Pascua es la misma que se va a presentar en la época de Cristo o después de que Cristo ha partido. Es la misma fiesta, pero entonces yo les preguntaba, ¿qué relación tiene una con otra? Aparte de ser la fiesta. Y la relación que tienen es la función que cumplen las dos cuestiones que estamos teniendo aquí presentes. ¿Qué función cumplían las leyes dentro del pueblo de Dios en Israel? Esas leyes lo único que le mostraban era al pueblo cómo se tenían que guiar, no solamente en sus aspectos religiosos, sino en sus aspectos sociales. Nosotros recordamos allí cómo hay ordenanzas de la vida matrimonial, la vida grupal, cómo ellos tenían hasta que cómo cultivar la tierra. Era una serie de órdenes de cómo el pueblo se tenía que portar y estar conforme a la voluntad de Dios. Las leyes eran las que le mostraban a cada uno dónde estaban equivocados y dónde no. Esas leyes entonces guiaban al pueblo de Israel durante ese tiempo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Si es la misma fiesta y ellas, y digamos, viene no a reemplazar, sino a mostrar la misma situación. Pues el Espíritu Santo, lo mencionamos, Juan 16:13 lo dice. Cuando venga el Espíritu, Él nos llevará a toda verdad y nos guiará a esa verdad. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo entonces dentro de la iglesia? Es la que nos va a mostrar el pecado, la que nos va a mostrar cuál es el sendero que nosotros vamos a tener que seguir. Ahí mismo en Juan 16:16 dice que el Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de pecado. Es decir, cuando nos equivocamos, cuando estamos apartados de Dios. Entonces, dése cuenta cómo en esa fiesta de Pentecostés, en el tiempo antiguo, fueron entregadas las leyes con las cuales el pueblo de Dios se regía, se mostraba dónde estaban equivocados y cómo podían agradar a Dios. El Espíritu Santo, que es nuestra fiesta de Pentecostés moderna, exactamente realiza eso. Nos muestra cómo debemos comportarnos con Dios cuando estamos equivocados y cómo le podemos agradar. Por eso la función de esta fiesta sigue siendo la misma, solamente que se están utilizando dos elementos distintos. Esperemos que nuestro hermano entonces Exxon, que deben continuarnos, qué relación tenía igualmente esa fiesta allá celebrada por el pueblo judío y cómo es esa realización en el tiempo moderno. Entonces sigamos, hermano Exxon, escuchando su parte. Amén. Mira que voy a tomar exactamente donde Miguel arrancó. Ese tema a mí también me quedó dando vueltas en la cabeza, el tema de el pacto. Eso es un tema que muchos cristianos hasta el día de hoy, y yo estoy de acuerdo, no entienden de qué se trata ese tal pacto. Para eso, yo voy a leer Éxodo capítulo 24.
Pongamos muy atención, realmente este es el enfoque de lo que yo quiero realmente enseñar, la profundidad, y me van a entender de que esta fiesta realmente tiene que ver es con salvación, y el único que le trae salvación, sí, es en el nombre de Jesús, pero ¿quién es el que lo redarguye de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién es? Pues el Espíritu Santo, pastor, ¿sí o no? Entonces, ¿es el Espíritu Santo el personaje invitado? Totalmente. Pero ¿qué es la fiesta de Shavuot? Tiene que ver exclusivamente con el tema de su salvación. Mire que este título que aparece aquí en la nueva versión internacional, que es diferente al de Perdón un segundo, hermano Edson. Algo que no quiero dejar ahí de pronto divagante, Sí, que señor. usted lo alcanzó a mencionar en el anterior bloque, es que muchas personas cuando se refieren al Espíritu Santo, inclusive algunos se dicen de que si no se habla, por ejemplo, en lenguas, no hay una manifestación real del Espíritu Santo. Y algo de lo que leí justamente en la traducción lenguaje actual es que justamente nosotros siempre lo vimos desde la perspectiva de que aparecieron unas lenguas como de fuego. Y la traducción lenguaje actual dice unas lenguas que daban o parecían como si fueran de fuego. Es un concepto completamente distinto a lo que nosotros de pronto hemos analizado. Y algo de lo que sí es fundamental ver en algún momento, y lo usted mismo lo está diciendo, es no solamente quedarnos con la parte corta de decir, es que la persona que digamos tiene el Espíritu Santo es la que habla en lenguas. Pero la pregunta es, ¿y dónde están los demás frutos del Espíritu Santo? Porque solamente el hablar en lenguas no es uno de los frutos del Espíritu Santo, sino hay muchos más. Entonces, habría que analizar, digamos, aspectos como eso. Obviamente no vamos a entrar a meternos en esa parte porque pues no nos daría el programa de hablar de los frutos del Espíritu Santo. Pero es que imagínese, usted hablando en lenguas y, por ejemplo, en su corazón no exista paz, no exista mansedumbre, no exista el gozo de la parte del Señor. Pues es como incoherente en ese caso solamente centrarnos en algún aspecto y dejar a un lado otras cosas que son igualmente importantes dentro de los frutos del Espíritu Santo. Perdón la interrupción, hermano. Mientras usted exponía su punto, yo una vez agarré, mire, este manual, no el rojo es el que nos enseñaron a leer, pero yo me guío es por el azul, que es el original. Y sí, aquí lo dice en Masei Hashaim, que significa el libro de los hechos, en el capítulo 2 dice, y se aparecieron a ellos lenguas repartidas y su apariencia era como de fuego, tal como usted lo menciona, su apariencia. Ahora, hermano, ¿para qué una persona quiere el don de lenguas, como pasó exactamente ahí, que todos fueron llenos y todos empezaron a hablar en diferentes tipos de lenguas? Esa fue una manifestación, porque la misma palabra dice que es el Espíritu Santo quien decide a quién le da el don de sanidad, a quién le da el don de hablar en lenguas, a quién le da el don el don de discernimiento y de ciencia. Es el Espíritu Santo al que escoge. Al hermano Edson, el Señor le dio el don de jugar fútbol, al pastor pues lamentablemente el fútbol no fue el don, pero bueno, puede predicar el pastor. Entonces tiene otro tipo de dones que no van a la mano, igualmente el copastor. Pero aquí lo importante es, y la reflexión es esa, hermano, mire, desde que yo me convertí a las cosas del Señor, mire, qué fiebre en las iglesias de la misma gente y de los pastores, de que la gente hablara en lenguas, hermano. Y sabe que sí, sí lo lograron, porque se volvieron más chismosas que nunca, hermano. ¿Qué gente para tener don de lengua de chisme? No precisamente el don de lenguas del Espíritu Santo, que simplemente dice la misma palabra allá en Corintios, que es eso, si cuando hay por ahí algunos de ustedes que esté hablando en lenguas, que hablan es para ustedes nada más, para edificarse. Pero no, hermano, la moda es eso, la gente no quiere discernimiento, la gente no quiere sanar al enfermo, la gente quiere simplemente hablar lenguas, es por chicanear, tan sencillo como eso. Ese don realmente no es la esencia de lo que realmente el Espíritu Santo quería hacer ahí en Hechos capítulo 2. Eso lo mostró, era precisamente para los judíos, porque ellos fueron los que quedaron
pasmados, como usted bien leyó, pastor, ellos fueron los primeros que reaccionaron, y estos tipos de lenguas extrañas eran extranjeros. Y volvemos al tema, nosotros somos extranjeros y Dios siempre ha tenido un plan con el pueblo gentil, con el pueblo extranjero, y que no necesariamente nos lleva o nos ata a un judaísmo. Entonces, aquí claramente estoy leyendo y vuelvo y retomo el tema del pacto, hermano, que para mí ese tema es muy revelador. Y dice aquí Éxodo capítulo 24. El título, como lo dice la Reina Valera, y yo creo que este título debían haberlo colocado era en Hechos capítulo 2. Increíble, pero no, estás en el Antiguo Testamento. Dice el título, ratificación del pacto. Ese hubiera sido el perfecto título en Hechos capítulo 2, pastor. Copastor, ¿por qué? Porque lo que pasó en Hechos capítulo 2 con el derrame del Espíritu Santo, simplemente es la ratificación de lo que ocurrió en Levítico 23, en Deuteronomio 16, en Éxodo 34, en los tiempos de Moisés y del pueblo allá en el monte de Sinaí. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Mire lo que dice Moisés, lo que dice la palabra. 24:6 del libro del Éxodo. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones. Sangre. Cuando mencionamos sangre, de una vez venga hacia la cabeza de Jesucristo. Y eso también está en Hechos capítulo 2. Dice acá. Y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. O sea que el pastor Moisés tenía un tarrito de estos. Y en ese tarrito, el Señor le entregó, a través de un sacrificio, lléneme ese tarrito con sangre de un sacrificio. Moisés, primero, si ustedes leen bien ese capítulo, léanlo y profundicen. Yo se lo resumo. Lo primero que hace Moisés, reúne al pueblo allá abajito, antes de entregarle los 10 mandamientos. Antes. Y les dice, bueno, ustedes vieron todo lo que hizo Dios con ustedes por estos 40 días, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O les quedó duda? ¿Quién fue el que lo sacó en victoria con el faraón ahí detrás en el mar? ¿Quién fue? Todo el mundo pues dijo Dios, Yahweh. Ah, bueno, entonces ustedes sí saben quién es su Dios. ¿Están listos para hacer pacto con él? ¿De que van a ser fieles? ¿Sí o no? ¿Qué cree que les respondió el pueblo? Pues obviamente todos bien contentos, bien animados. Sí, 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 claro que sí, Pastor Moisés. ¿Dónde hay que firmar? ¿Qué hay que hacer? Entonces Moisés riega la mitad de la sangre, que es lo que estoy leyendo, y la rocía sobre ellos. Si yo le pregunto a usted qué cree que significa esa sangre, usted lo puede visualizar de que ahí estaban haciendo un pacto o se estaban casando con Dios a través del Salvador que más adelante iba a venir a redimirlos, con Jesucristo. Y dice, versículo 7, después tomó el libro del ¿qué? Del pacto. ¿Cómo así? Si Moisés no tenía los 10 mandamientos, entonces ¿de qué libro me está hablando acá? Moisés tenía otro libro, pastor copastor. El libro del pacto. Y lo acaba de decir Jairo tal cual. Ese es el libro donde todas las leyes, las 613 leyes que realmente existen en el Antiguo Testamento, en la Torá, todas resumidas ¿en qué? En los 10 mandamientos. Las leyes de matrimonio, las leyes de la limpieza personal, las leyes de convivencia, las leyes de esto, las leyes de lo otro. Ese libro era el que constantemente Moisés estaba leyendo. Y mire la respuesta de ellos. Después tomó el libro del pacto Moisés y lo leyó ante el pueblo, y ellos le respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Pregunto, pastor copastor, ¿obedecieron? Ahora, se lo voy a traer a este tiempo, pastor Miguel y copastor y amada iglesia. ¿Cuánta gente en la iglesia llega por emociones a la congregación
Se paran allá en la iglesia cuando el pastor hace el llamado de, ¿hay alguna persona que quiera recibir a Jesús en este día como Señor y Salvador? Y aparecen uno, pasan al frente y es exactamente lo que están haciendo, lo que hicieron los antepasados. Y lo dijeron, sí, sí, nosotros vamos a obedecer, claro que sí, nosotros nos convertimos hoy, tal fecha del año 2000 tal, y vamos a obedecer a Dios. ¿Sí, sí entienden la relación del Pentecostés del Antiguo Testamento y el Pentecostés actual? Y dice, versículo 8, Moisés vuelve y toma la sangre y se la rocea. ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Qué está ocurriendo ahí? Simplemente está sellando el pacto. Ustedes confesaron de que iban a obedecer a Dios y con esta sangre que yo les estoy echando encima, prácticamente esa es la firma de que ustedes se van a comprometer. Por eso es que lo traigo a colación, de que el tema tiene que ver de la fiesta de Shavuot, de las semanas de Pentecostés, es con salvación. Pregunto, ¿esa gente fue salva? Cuando hicieron el pacto allá a los pies del monte de Sinaí, con Moisés, con el pastor Moisés, y con Dios, obviamente, allá en la montaña, ¿usted cree que esa gente fue salva? Simplemente porque ellos dijeron de su boca, sí, 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 yo acepto a Yahweh y lo vamos a obedecer. No, 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 esa gente no fue salva, porque Miguel nos ha enseñado claramente que tiempo después, cuando Moisés vuelve y sube otra vez a encontrarse con el Señor, el pueblo que pasó abajo se prostituyó, cayó en idolatría, hacen su becerro de oro. ¿Y qué dice el Señor que pasó apenas bajó Moisés? Abrió la tierra y se fueron vivos al infierno. Por eso es que el tema de la salvación, Pastor Miguel, mire, esto es delicado e importante. Y a veces nosotros también caímos en eso. Nos emocionamos cuando una persona X o Y hace una oración, oramos por ellos y hacen la oración de fe. Pero si entendemos la fiesta de Pentecostés de Shavuot, hermano, esto no se trata de simplemente escupir un par de palabras diciendo, sí, yo respeto a Jesús, yo lo acepto como mi Señor y mi Salvador, y ahí termina la historia y ahí somos salvos. Entonces, no hay salvación simplemente por haberlo confesado. Y entonces Moisés sube a la presencia de Dios nuevamente, vuelve y lo jala el Señor. Y ahí es donde Dios le entrega las tablas, los 10 mandamientos, y ya ahí se habían comprometido, ya habían pactado. El problema fue de que igualmente como pasa hoy desde Hechos capítulo 2, pastor, la gente realmente no entiende que la salvación simplemente no fue hacer una oración de fe, hermano. La salvación y el Espíritu Santo que desciende en Shavuot, si a usted lo convenció de pecado, si a usted lo convenció realmente de juicio y si realmente lo convenció de justicia, hermano, usted va en camino a la salvación, porque Pablo mismo lo hizo. Lo dice, cuiden su salvación ¿con qué? Con temblor y temor. O sea que la salvación realmente no arranca a través de unos pasos, como nos enseñaron también la iglesia actual, pastor, que lo primero que usted tiene que ir es a la iglesia. Segundo, usted tiene que aceptar al Señor. Tercero, usted se tiene que bautizar. Ah, no, esa no es el contexto correcto en la raíz hebrea, hermano. A pesar de que por gracia somos salvos, la convicción realmente de una persona que por 40 días, por 50 días en el Antiguo Testamento y actualmente, que entiende lo que va a ser el domingo cuando se celebre, cuando entienda realmente de que es un compromiso de que sí, a pesar de mis falencias como ser humano, yo voy a seguir con el Señor, hermano. Yo voy a ser fiel, yo voy a obedecer, pero obedecer que al pastor Miguel, no, Señor, no es obedecer al pastor Miguel ni al copastor Jairo, es obedecer a Dios, hermano. Si él dice, no se dejen de congregar, Hebreos capítulo 10, versículo 25, no se deje congregar, hermano, porque es un mandamiento de él. Si dice, tráiganme diezmos y ofrendas, ¿es un mandamiento del pastor Miguel? No, es un mandamiento de parte de Dios allá en el libro de Malaquías. Y por eso es que en esta fecha, pastor, y con esto cierro este segmento aquí, cuando dice, y lo leímos al principio, y ahora sí van a encajar, cuando el Señor dice, en estas 3 fiestas de las 7, hay 3 que son de peregrinaje, no se les ocurra llegar a mi iglesia
a mi congregación con las manos vacías. Ni se les ocurra. ¿Por qué? Porque así como Dios probó el corazón del pueblo hebreo anteriormente, y eso era lo único que Dios quería hacer, demostrarle al pueblo y a las naciones de que esa gente sí era agradecida por todas las bendiciones que Dios les trajo en cuestión de cosechas. ¿Cómo usted se va a aparecer el domingo a la iglesia sin traerle una ofrenda al Señor especial por todo el trabajo que le ha dado a usted durante todo el año? Creo que ahí sí entiende y sí encaja el mensaje de lo que realmente se va a celebrar este domingo a través de la fiesta de Shavuot. Pastor. Sí, la escritura dice, complementando un poquito el tema, lo que usted dice, hermano Exxon, es que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree, ¿no? Para salvación. Es decir, no solamente, sí, se puede decir, sino también tiene que ser aplicativo. Nos vamos para el tercer y último segmento de este faro en esta noche. Nos vamos para la última eh, eh, sección, llamémoslo de alguna forma, de este programa de esta noche. Voy con usted, copastor, no les voy a quitar tiempo, esta vez los voy a dejar a ustedes y me voy con esta última tercera sección para que ustedes avancen. ¿De dónde entonces surge el hecho del conocimiento que tenemos de Pentecostés? Porque yo sé que muchos de ustedes, y si salimos afuera y le preguntamos a la gente qué es Pentecostés, le dirán, no, fue cuando allí hubieron unas lenguas de fuego que se le apareció y y aquello. A través de estos estudios hemos demostrado, a través de la palabra de Dios, que esto de Pentecostés viene de muchos años atrás, miles de años atrás, que la fiesta viene desde cientos de años, cuando el Señor la había instituido, bueno, se me perdió la palabra, esa que ustedes están pensando así, la había puesto para el pueblo de Israel. Ustedes dirán, ¿y entonces por qué nosotros estamos o tenemos el conocimiento de un Pentecostés distinto? ¿Por qué? ¿Cómo nos llegó esa situación acá? Y volvemos al hecho de las tradiciones. Es que ese es el gran problema a veces de las tradiciones. Resulta que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo judío, ellos celebraron Pentecostés durante 100, 200 años después de la muerte de Cristo, como el Señor lo había mostrado que lo realizaran allá en el tiempo antiguo. Pero como todo eso se cambió, resulta que por allá en el año 300 de nuestra era, un tal San Ireneo y un tal Tertuliano se les ocurrió decir que no, que vamos a celebrar el Pentecostés es recordando solamente cuando vino el Espíritu Santo en forma de lenguas allí en ese pueblo. Eso se tomó así, ¿no? Como una fiesta, y esa se hizo popular. Recordemos que por ese tiempo Constantino, que había sido la persona que había aceptado, digamos, un poco el cristianismo, que le dio vía al cristianismo en Roma, él fue el que prácticamente aceptó esa sugerencia de este Tertuliano, de este Ireneo, y se tomó esa fiesta. Recordemos que alguna vez yo creo que lo mencioné, porque la iglesia católica se llama romana. ¿Por qué le pusieron eso de romana? Resulta que este señor Constantino, después de que ganó la batalla y que había demostrado esto, se le ocurrió que no, que él ya no quería vivir en Roma y se mudó a una ciudad allí por Grecia, que más tarde se llamaría, en homenaje a Constantino, esa ciudad se llamó Constantinopla. Él se llevó, digamos, esa tradición religiosa y empezó una corriente religiosa que hoy en día es la Iglesia Católica Ortodoxa, que esa es la que maneja todos esos países de allí, incluso en Rusia. Ellos tienen una representación como un papa también, pero es una iglesia que es que es distinta. Tiene los mismos principios de la católica romana, porque obviamente surgió de la misma, pero tiene una división política administrativa distinta. Por eso se llamó Iglesia Católica Romana, porque se hizo entonces la diferencia. Constantino se llevó una iglesia para Constantinopla y entonces los que se quedaron en Roma, por eso se llamaron romanos, la Iglesia Católica Romana. Ahí nació.
Pero esa fiesta, que ya les digo, la de Pentecostés, como la conocemos hoy en día, entonces fue este señor Constantino con esta pareja de personas las que decidieron cambiarle ese trasfondo de lo que traía el pueblo judío como costumbre, la cambiaron y esa es la fiesta que se celebra hoy en día. Entonces cuando a usted le preguntan muchas veces y de pronto el conocimiento que usted tiene es ¿qué es la fiesta de Pentecostés? Y uno dice, bueno, pues es aquí cuando llegó el Espíritu Santo, pero cuando le dicen a uno que esa iglesia surgió hace como 2000 años, que a uno sorprendido. La historia es esa, porque seguimos entonces la tradición después de la Iglesia Católica Romana, se empezó a celebrar solamente lo que fue la venida del Espíritu Santo y se olvidaron las tradiciones que traía el pueblo de Israel. Esa es la gran diferencia que existe entre las dos. Continuamos entonces con mi hermano Exxon, entonces en su última porción lo que nos tiene que mostrar acerca de esto. Amén, gracias, definitivamente. Mire, tengo una pregunta y la tiro así, pastor con pastor. ¿Cómo era el método de salvación, digamos, para Abraham, para Moisés, para los patriarcas, para los profetas? ¿Cómo era el método de salvación para ellos? Y Jesús obviamente pues todavía no estaba en la mezcla. Ellos también necesitaban salvación, ¿o no? ¿Cierto? Y ellos sabían, incluso Abraham y Noé, hermano, que ellos son antes de las tablas de la ley escrita. ¿Cómo es que unas personas que no tenían los 10 mandamientos, los 613 mandamientos, entonces cómo se salvaban? ¿A quién seguían? ¿Qué leían? ¿Con Dorito? ¿Nunca se han preguntado cómo entonces ellos fueron salvos? Hermano, el Espíritu Santo que siempre ha estado desde el principio, Génesis 1, en el principio Dios estaba y dice la palabra que también el Espíritu Santo y Jesucristo estaban ahí. Ahí lo dice claramente en Génesis capítulo 1. Estaban los tres en la creación de lo que conocemos como creación, ¿verdad? El método de salvación para ellos era simplemente obedecer lo que el Espíritu Santo les decía, hermano. Tan sencillo como eso. ¿No dice acaso el libro de Hebreos que a Abraham se le contó por fe, como fe, la justicia? Esto lo dice allá el libro de Hebreos. Pues obviamente no lo iban a poder tener en el tribunal de Cristo. Bueno, según la Biblia, usted no, hermano, usted no lo podemos juzgar por la palabra de Dios. Pero dice la palabra que Abraham creyó por fe, sin ver al invisible, dice la misma palabra. Entonces era un concepto de obediencia. Era salvo simplemente porque obedeció ¿cuál palabra? Pues la palabra que estaba escuchando él diariamente o las veces que escuchó a Dios audible. ¿Qué más Biblia quiere usted? ¿O qué más Biblia quería Abraham, Moisés y de ahí en adelante? Si tuvieron la voz audible de Dios o no, ¿verdad? Entonces, esa era la forma de salvación de ellos en esa instancia. Ahora, Pentecostés o Shavuot, y con esto remato. Tenemos claro, es un pacto que Dios nos entrega a cada uno, ¿verdad? Si lo aceptamos. Tan sencillo como es. El pueblo hebreo aceptó obedecerlo allá en el monte, representando esa primer novia que era su pueblo, donde Moisés termina rociándolos con la sangre que obviamente tipifica o significa el que es la sangre de Jesucristo, y ahí se acaban de casar, ahí en el monte, ahí en la base del monte se casaron. ¿Esa novia fue fiel? No fue fiel, pastor copastor. Lean Jeremías 3. Se fueron con sus baales, se fueron con sus ídolos, y estoy de acuerdo con lo que repitió Miguel el fin de semana. Si hay un pecado que a Dios más detesta de todos, créanme que no es el de la homosexualidad, y tampoco les estoy dando ánimos a los del LGTB, no les estoy haciendo, uy, tan chévere, no, tampoco lleguen allá, no. Estoy hablando del pecado que más aborrece Dios sobre los demás. ¿Será el borracho? No, porque el borracho es un pecado ¿de qué? De la carne.
¿Será el pecado del cigarrillo y la marihuana? No, es un pecado de la carne. Si usted cuernea a su esposa o usted cuernea a su esposo, ¿es un pecado de qué? De la carne. Pero el pecado de la idolatría, usted no es que coja una virgencita, un muñeco y se lo coma. ¿Es un pecado qué? Del corazón, espiritual. Aunque tenga una forma, pero usted no se lo ingiere físicamente, se lo come espiritualmente. Y lo vimos. Claro, todos ellos se acostaron, adulteraron y dejaron a Dios por quién. Lea el Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel, por Baal, por Moloc, por Dagón, por Artemisa, que es la misma Virgen María actualmente, que es la misma Guadalupe, por Astarte, creo que en Hechos capítulo 18 o 20 aparece por ahí un problema con el apóstol Pablo porque llegó allá y encontró su monumento de Artemisa, idolatría, o lo que dice Jeremías, la reina del cielo. Siempre el pecado que puso en problema al pueblo de Dios fue la idolatría. Y claro, como el Señor tampoco es tan quedado del cerebro, pues Él ve la necesidad de separarse. ¿Sabe qué? Tome, ya me cansé de sus mugrientos ídolos. Ustedes siguen fornicando con María, con Guadalupe, con Artemisa, con Fátima, con San Agustín, con San Pedro Clavel. Tengan, les devuelvo ese pacto. Y mire que coincide con las palabras de Jesucristo en el Sermón del Monte, pastor, con las bienaventuranzas sobre el adulterio. ¿Cuál es la única razón del por qué Dios le permite a una persona que se separe, que se divorcie? Si hay pecado de qué? De fornicación y adulterio. Entonces, claro, él mismo se aplica ese mandamiento a él. Listo, esta gente me puso los cuernos, tengo todo el derecho de rehacer mi vida y lo voy a hacer 2000 años más adelante. Y por eso es que prefiero, ¿sabe qué? Entregarle su argolla. Yo envío lastimosamente, ya Moisés no está en la mezcla, pastor, copastor, iglesia. Entonces, ¿a quién cree que les toca venir a rociar la sangre directamente? A Jesús. Viene Jesús, amada iglesia, amigo y familiar. Por eso es que cuando nosotros enfocamos que solo es, aquí hablamos de Jesucristo y de Jesucristo, es porque hay que entender el valor del nombre de este Salvador, nuestro hermano. Él es el mismo que dice, ¿sabe qué? Ya no necesito a Moisés en ningún monte. Mejor bajo yo directamente y yo mismo los voy a rociar allá en Pentecostés, no solamente con la sangre que entregó momentos antes, días antes, un mes y medio antes, sino ¿sabe qué? Ya, listo, les voy a entregar el Consolador, el Espíritu Santo que ustedes van a necesitar para que los redarguya de justicia, de pecado y de juicio, para que entonces ustedes puedan ser esa nueva ¿qué? Esa nueva novia que no reemplaza a Israel. Simplemente Dios está ratificando un convenio que le ofreció a unas personas en cierto momento y que ahora le da la oportunidad a otro grupo de personas, que es lo que le llaman la iglesia y que personalmente yo la llamo la casa, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Espero que se haya entendido el concepto realmente de lo que es Shavuot, pastor, copastor, amada iglesia. Es un tema realmente que tiene que ver es con salvación. No si el domingo usted va a hablar en lenguas, eso no es el tema de Shavuot, amada iglesia. Es una fiesta donde vamos a encontrarnos después de 40 días que ya pasaron desde la primera fiesta que celebramos, y en 5 días vamos a aparecernos allá al pie del monte Sinaí en Álamos, para los que nos congregamos aquí en Bogotá. Usted lo puede hacer en su iglesia. Claro, el problema es de que posiblemente su pastor ni siquiera le enseñe la profundidad de este tema. Si nos desea acompañar, con gusto estaremos obviamente a través de las redes sociales, pero ese día, vea, hermanos, como le digo, no se presenten con las manos vacías, porque la bendición que viene para usted, para nosotros, que queremos que ustedes sean partícipes, no queremos que se la pierdan. De mi parte, pastor, gracias por la invitación nuevamente, copastor, un privilegio compartir con ustedes. Y estamos en contacto. Muchas gracias a mi hermano Exxon, al copastor, en esta noche por
lo que nos han aportado, y no solamente en esta noche, sino en estos 2 capítulos anteriores donde hemos hablado de esta festividad del Pentecostés. Como les digo, la próxima semana vamos a tener un programa especial, ustedes se van a dar cuenta. Eh, como les dije el fin de semana pasado, va a haber algo por ahí relacionado con uno de los programas que tenemos en vivo, y es el Cafecito con Jesús. Va a ir muy cogido de la mano de este faro próximo que se va a venir. Solamente les dejo esa inquietud ahí. Y obviamente espero que el día sábado en horas de la tarde, si el copastor definitivamente está disponible, pues porque lo digo por aquello de cuestiones netamente laborales, vamos a tener a las 5 de la tarde el Cafecito con Jesús, así de que la invitación es para los hermanos de la iglesia, inclusive los que nos ven, así no participen dentro de la iglesia, pero que nos quieran acompañar, son bienvenidos, y ojalá tengamos una tarde de bendición, porque el día domingo, el día siguiente del cafecito, vamos a tener la celebración de esta festividad en el servicio dominical, y va a ser, yo lo creo, un tiempo de una bendición maravillosa. Bien, hemos llegado en ese programa especial. Estaremos tocando algunas cosas que tal vez quedan como a manera de duda, de pregunta. Las estaremos tocando, pero básicamente lo que es el estudio como tal, hemos llegado al final en esta noche, dándole gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado, deseándoles un buen descanso en esta noche, y la gratitud por obviamente viralizar este tipo de videos con sus demás contactos. De mi parte, les deseo una feliz noche, y será hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia, o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes. Luego, chao, 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 chao.